Está enojado, así que ahí está, sonrió su abuela. Bien. Vamos a darlo más razones para estar enojado. Ella levantó su arma, y el aire a su alrededor zumbaba con poder. La forma masiva de la criatura se lanzaron hacia adelante, pero estaban listos. Varela disparó de nuevo, sus tiros controlados, calculados, cada uno encontrando un punto vulnerable a lo largo de la piel de la criatura. Fue duro, pero no invencible. Y justo cuando Varela pensó que podrían tenga la oportunidad, el humano, sonriendo como si acabara de ganar una apuesta, saltó hacia adelante con un cable electrificado se envolvió alrededor de su brazo, golpeándolo contra el vientre expuesto de la criatura. Su espasmo chirrió de nuevo, y el suelo tembló. Varela apretó los dientes, disparando un último tiro. En su corazón. Esta vez, la bestia colapsó con un rugido gutural finaleso sacudió las paredes. La criatura yacía inmóvil. Varela exhaló lentamente, su aliento harapiento. Su abuela sintió con la cabeza como si hubiera sabido todo el tiempo que ganarían esta pelea. Eso no fue tan malo, dijo el humano, cepillándose las manos como si acabara de manejar un pequeño inconveniente. Ahora, podemos finalmente hablar sobre ese sándwich. Varela no pudo evitar reírse, luego hizo una mueca de dolor. Ahora no, ella murmuró. Después de que salgamos de aquí vivos. Su abuela también se rió entre dientes, con los ojos centelleantes. Sí, después, por ahora, creo que todos merecemos un poco de paz. Pero aún no hemos terminado. Bien, dijo el humano, secándose el sudor de su frente. Próxima parada, supervivencia. Y con eso, se prepararon para lo que venía siguiente. El aire era delgado, frío y olía a ozono y polvo. El cuerpo de la criatura yacía arrugado en un montón en la base de la torre, con sus partes mecánicas temblando débilmente después de su asalto final. Virella se paró sobre él, con el rifle de pulso todavía en la mano, el cuerpo le dolía por la batalla, pero su mente extrañamente tranquila. El peso de la supervivencia era pesado, pero ahora se sentía diferente. Ella había estado en innumerables batallas, pero este equipo heterogéneo de aliados improbables, se sintió como la primera vez que estaba realmente luchando por algo, no solo contra lo inevitable. El humano, cubierto de mugre y sudor, ya estaba moviéndose hacia el sistema de enfriamiento, medio discutiendo con la anciana sobre algo que había manipulado, algo que podría comprarles unas horas más. Le dio la espalda, pero ella todavía podía ver la facilidad en su paso ahora. La forma en que él se comportó a sí mismo, como si ya no fuera solo un mito. Él era real, imperfecto, defectuoso, pero muy real. Su abuela, mientras tanto, se había trasladado al centro de control y ya estaba haciendo tapping en la consola, activando una señal de comunicación de largo alcance. El polvo se había asentado y el aire de la habitación ya no se sentía como estaba a punto de sofocarlos. La bestia estaba muerta. El peligro inmediato pasó, pero aún quedaban preguntas para responder. ¿Pediste refuerzos?, preguntó Virella, con voz áspera. De por supuesto que sí, su abuela no levantó la vista de la consola. ¿Crees que estoy aquí por diversión? Bueno, simplemente lo hiciste. Rescátanos con una cantidad ridícula de estilo, dijo el humano, arrojando una herramienta por la habitación y sonriendo a Varela. Creo que al menos puedo tratar de igualar ese nivel de ridiculez. Ella sonrió a cambio a pesar de sí misma. Eres imposible. Es cierto, pero también estoy vivo, y eso es algo que vale la pena celebrando. Varela no pudo evitar reírse, la tensión finalmente se rompió. La abuela les lanzó a ambos una mirada de reojo, pero no hizo comentarios. En cambio, volvió a la consola, una serie de números desplazándose rápidamente por la pantalla. Señales fuera, dijo su abuela, su voz más suave ahora, más reflexivo. Pronto recibiremos ayuda, pero no lo suficiente como para cambiar las cosas. ¿A qué te refieres?, Virella preguntó, acercándose. El peso del momento presionaba, y ella no podía decir si era el agotamiento o algo más que hizo que las palabras pesaran más. Su abuela se volvió, encontrándose con su mirada. La guerra sigue ahí fuera, no se detiene porque mates a un monstruo o hagas un aliado. Es más grande que eso. Pero has aprendido algo valioso. Algo más valioso que cualquier cosa que pudiera haberte enseñado en toda una vida. Varela frunció el ceño. ¿Y lo que es eso? Esperanza, dijo simplemente su abuela. Lo has visto en lo más inesperado lugares, y lo encontraste donde nadie más se molestó en mirar. Así es como seguimos adelante. Varela respiró hondo, su mente trabajando a través de la verdad de las palabras de su abuela.
No fue solo la adrenalina de la batalla. No fue la emoción de la victoria. Eran las personas a su alrededor, su resiliencia. El humano quien no había sido más que un rumor para ella, un nombre en las historias, ahora estaba de pie a su lado, vivo, todavía luchando. Adivina, esa es la lección, dijo el humano como si hubiera leído sus pensamientos, con una pequeña sonrisa en la comisura de los labios. La esperanza no es solo para las leyendas. También es para gente real. Ella lo miró, realmente parecía esta vez. Ya no es un mito. Ya no es un extraño. Él era solo como ella. Intentando, luchando, pero de alguna manera logrando sobrevivir. Y en eso por un momento, las paredes de su mundo se sintieron un poco menos sofocantes. Una serie de pitidos rompieron el silencio y ella, la abuela, volvió a mirar la consola, con los dedos tocando rápidamente. Bueno, parece que nuestros amigos finalmente he decidido presentarme. Virella se tomó un momento para adaptarse, para respirar. ¿Quiénes son? Su abuela girada, una sonrisa astuta se curvaba en los bordes de sus labios. Gente que me debe unos cuantos favores, el humano gimió. ¿Qué pasa contigo, Sa, y tus extrañas redes de amigos? No puedo seguir el ritmo. No son amigas, dijo la abuela de Varela con una sonrisa. Son solo personas que no quieren vernos volar de nuevo. Las palabras de su abuela fueron un final señalado golpe al tenso silencio de los últimos días. Pero a medida que la consola cobró vida y la señal se aclaró, quedó claro, aún no estaban fuera de peligro, pero tampoco estaban solos. Varela dio un paso al frente, dejando finalmente que el peso de todo se asienta. Se sentía más fuerte, más arraigada de una manera que no lo había estado antes. Lo que sea que sucedió después, ya sea era el comienzo de una nueva guerra o los últimos restos de una que no podían superar, ella estaba lista para ello, y ella ya no luchaba solo. Los humanos la abofetearon ligeramente en la espalda, sonriendo ampliamente. Ahora que estamos oficialmente fuera de muerte inminente, quiero tomar una copa o tal vez, ya sabes, averiguar cómo vamos a mantenernos vivos hasta el final de este desastre. Varela sonrió, sintiendo que un calor se asentaba en su pecho. Quizás después de que encuentre un médico. Estoy bastante seguro de que mi pierna presentará una demanda pronto. Justo, dijo el humano con una sonrisa. Pero bueno, al menos tendremos una buena historia que contar, ¿verdad? Y por primera vez desde que había comenzado la batalla, Varela se dio cuenta de que tenía razón. Lo que se avino después, lo enfrentarían juntos. Ella no estaba sola. Y por primera vez, no le tenía miedo a lo desconocido. La señal volvió a parpadear, y afuera llegaron los primeros signos de su rescate, atravesando el cielo crepuscular. Para ahora, al menos estaban a salvo. Protocolo de saludo antes de desaparecer de nuevo. Por encima de ella, el techo vibraba, la criatura la seguía. Se movió más rápido, esquivando tuberías colapsadas y trepando por pisos de malla enredados. Ella, las piernas gritaban. Le ardían los pulmones. Luego llegó a la sala de retransmisión de antenas. Ella golpeó la bengala contra la pared, su brillante resplandor azul proyectaba largas sombras y activó la baliza de emergencia. La luz parpadeó ante la vida. Su corazón latía detrás de ella. Algo rugió de nuevo. Ella girado, arma levantada. Pero no fue la criatura. Era su gente. 3 tímidos guerreros con armadura de explorador, los ojos muy abiertos, las armas desenfundadas, sin mirarla fijamente, sino pásala junto a la bestia que se estrella por el pasillo de atrás. Y a su lado, ella, abuela. Varela se quedó boquiabierto. ¿Qué eres tú? Más tarde, la anciana dijo, empujándola más allá de ella, apúntanos a lo que necesita ser asesinado. Varela apenas tuvo tiempo de procesar la repentina muerte de su abuela, la apariencia ante la torre volvió a temblar más fuerte esta vez. La bestia había encontrado su camino hacia el complejo, y no era tomando las intrusiones a la ligera. El sonido de sus garras raspando contra el metal era como si el universo mismo estuviera siendo desgarrado, aparte. Su abuela, sin embargo, no parecía preocupada. En todo caso, parecía levemente divertida. Su armadura de concha era vieja, cubierto de arañazos y abolladuras. Sin embargo, se movió con la seguridad de alguien que había sobrevivido a innumerables tormentas. Yo pensé que te había enseñado mejor que correr de cabeza al peligro, dijo la anciana, con la voz un estruendo bajo de desaprobación. Pero luego sus ojos se volvieron hacia el humano que había emergido de las sombras, respirando pesadamente, inmóvil. Agarrando su carabina de pulso como un salvavidas. ¿Es este el indicado?
preguntó su abuela, entrecerrando los ojos ese camino de conocimiento que solo un anciano podía poseer. El humano que había estado jugando en silencio con algún nuevo dispositivo que el Scavenhead miró la pregunta. Depende. ¿Soy yo quien salva a tu nieta o la que va a hacer que maten a todos? Los dos, de Biela, dijo la abuela secamente, su mirada aún fija en el hombre. Esperaba un poco más de dignidad en mi vejez, pero parece que el universo tiene otros planes. Varela suspiró, frotándose la frente. Abuela, tenemos una criatura en la cola. No es tiempo para recordar. Su abuela ignoró el comentario con una ola casual, luego volvió su atención a la enorme puerta que ya había comenzado a arrugarse bajo el peso del asalto implacable de la criatura. Podemos hablar de estrategia mientras matamos a esta cosa, dijo Varela, colocando su rifle de pulso en una posición más cómoda. Estoy de acuerdo, dijo el humano con una sonrisa. Pero primero, tenemos que decidir quién se lleva la gloria. Soy parcial a ser el héroe. Me conformaré con estar vivo, murmuró Varela. La bestia rugió de nuevo, más fuerte, más cerca. Estaba creciendo impaciente. Podemos discutir sobre la gloria después, dijo su abuela, acercándose ya al panel de control. Nosotros necesitamos las unidades de enfriamiento activadas, o no tendremos suficiente energía para mantener este edificio en pie el tiempo suficiente para escape. El humano parpadeó, su expresión ilegible por una fracción de segundo. Enfriamiento. Este lugar se está cayendo aparte, ¿y quieres que arregle el sistema de refrigeración? Su abuela le mostró una sonrisa aguda. Sí, y lo harás rápido, ¿verdad? Lo haré rápido si dejas de pedirme que haga lo imposible, murmuró, ya dirigiéndose a un pasillo detrás de la consola principal. Varela y su abuela intercambiaron una mirada. A pesar de la urgencia, había algo extrañamente reconfortante en la situación. Incluso cuando el caos amenazaba con colapsar todo a su alrededor, ellos se sentían como en casa. Como el aroma familiar de las viejas máquinas de guerra y el zumbido constante de la determinación de Sa. Ella, la abuela, no perdió más tiempo. Marchó directamente al casillero de armas y comenzó a sacar varias herramientas y armas, probando su peso con facilidad practicada. Unos momentos después, le entregó un plasma modificado, rifle a Varela. No es el trabajo más limpio que he hecho, dijo, pero se mantendrá por ahora. Terminemos con esto, la pesada puerta se cerró bajo otro golpe de la criatura. La bestia no iba a esperar a que terminaran sus preparativos. Con un agudo gesto de asentimiento, Varela se dirigió hacia la puerta, con su abuela detrás. El humano ya era profundo en la sala de enfriamiento, murmurando para sí mismo sobre cables y atajos. Hubo un clic, seguido de un silbido. Sonido. Las luces parpadearon una vez más, pero el aire se enfrió, ya fuera del sistema de enfriamiento o simplemente del escarpado cantidad de tensión que aumenta en la habitación. Varela no estaba seguro de que estuvieran listos. Ella puerta se abrió por los aires con una última fuerza explosiva que hizo volar trozos de metal. La criatura, lo único que tenían vislumbré, era enorme. Su piel brillaba a la luz, una mezcla de orgánico y mecánico, casi como si hubiera sido ensamblado en algún laboratorio oscuro. Sus 8 piernas hicieron clic como si se rompieran huesos. Sus mandíbulas dentadas y quebradizas eran la tamaño de lunas pequeñas. Fue una pesadilla hecha realidad. Varela apuntó, su rifle tarareando con la carga. Ella disparó. La explosión de energía golpeó a la criatura cuadrada en el costado, pero apenas se inmutó, en cambio, chilló, un sonido que sacudió el aire, enviando vibraciones a través de los huesos de la torre. Bueno, eso no es lo que quería, dijo el humano, apareciendo en la puerta detrás de ellos, cubierto de grasa y sudor. Pero, amigos, lo hago. Simplemente son malos con la puntualidad. Llegaron a la puerta, lo despejó con esfuerzo y entró en el interior resonante. La cámara principal de la torre estaba llena de huecos inactivos, paneles, equipos destrozados y el esqueleto de un técnico aún se desplomaban sobre su consola. El humano ofreció un saludo rápido. Gracias por dejar las luces encendidas, amigo. Ahora se movía rápido, energizado, con las manos volando, los cables girando, voces murmurando. Varela observó la forma en que sus dedos conocían esta tecnología alienígena como una segunda naturaleza. Como si hubiera hecho esto una H100 veces en un montón de otros lugares. El poder volvió con un repentino golpe dramático. Las luces parpadearon a la vida. Un panel roce desde la consola central brillando con el azul familiar de la red galáctica. Ahora, dijo, tecleando rápidamente, solo tengo que elegir el tono correcto.
Algo urgente pero sin pánico, heroico pero humilde, genial pero sincero. O podría simplemente decir, ayuda, él sonrió. ¿Dónde está la llamarada en eso? Afuera, el viento había cambiado. Un gruñido largo y bajo resonó sobre las rocas más cerca que antes. Varela se puso rígido. Creo que nuestra sombra todavía está con nosotros. Bien, Elsaid, todavía tecleando. Empiezo a extrañarlo cuando está tranquilo. Se acercó a la rendija de la ventana, con la mano apoyada sobre ella arma lateral. Tal vez es hora de que finalmente me digas quién eres realmente, dijo. Detrás de ella, tocó la última tecla y envió la señal. Soy el tipo que envía una llamada de rescate, dijo, y luego lucha contra los monstruos mientras esperamos por ello. Afuera, algo chirrió, suspiró. Por supuesto que lo eres. Un chillido resonó a través de las costillas rotas de la torre, un sonido que no estaba destinado a cielo abierto o aire respirable. Vibró hacia abajo la columna vertebral de Varela como estática a través de un implante nervioso mal calibrado. Ella retrocedió por la ventana hendida, su arma de mano dibujado y configurado para quemar pulso. El arma zumbó suavemente en su agarre, reconfortante aunque completamente inadecuada. El humano no se inmutó. Se paró junto a la consola, con una mano aún apoyada en el panel de transmisión y la otra tirando de un fragmento de metal de un dron cercano destrozado. Sus ojos se movieron hacia ella, luego hacia la puerta. ¿Qué tan alto crees que es?, él preguntó. Demasiado alta y enojada, escuchó. Otro chillido más bajo ahora, más cerca. Podía oír el ruido sordo rítmico de enormes extremidades aplastando piedras. Sí, dijo ella, definitivamente enojada. Él le arrojó una celda de energía de repuesto de su cinturón. Respalde en caso de que la diplomacia no funcione. ¿Diplomacia? Tengo bocadillos. Ella casi sonrió, pero el momento pasó rápido como la sombra. Un parpadeo de movimiento afuera. ¿La criatura? No, la cosa movido como un concepto roto de biología. 8 extremidades, pero ninguna simétrica. Piel blindada. Una cabeza eso latía con firmas de calor como el núcleo de un reactor metido en un cráneo. No nativo de Taluska. No de ningún lado, si sus instintos estuvieran en lo cierto. Ingeniería, hibridación, el tipo de cosa cultivada en Cubas durante una guerra, luego olvidadas una vez que se firmaron los tratados y todos fingieron que las pesadillas no necesitaban limpieza tripulaciones. Nunca había visto nada igual, susurró. Entonces probablemente sea de uno de los lugares en los que he estado, dijo Said, acercándose a su lado, ahora armado con una carabina de pulso que parecía haber sido medio masticada por la historia. El bestia llegó a la torre, olfateando, escaneando. No tenía ojos visibles, pero su cabeza giraba con extraña precisión. Cuando exhaló, el aire se deformó. El marco de la puerta tembló. Varela comprobó la carga de su arma. No podemos pelear eso. No tenemos que ganar, dijo. Solo sobrevive hasta que aparezcan mis amigos, tus amigos puntuales. Llegan tarde a la moda. Es una tendencia. El bestia rugió de nuevo y se abalanzó, golpeando con todo su peso contra la puerta principal de la torre. Metal chilló. Paneles agrietados, llovía polvo desde arriba mientras las vigas de soporte gemían bajo el impacto. El humano se volvió hacia ella. ¿Puedes moverte? Definir movimiento. Rápido lo suficiente para que no te coman. Apenas. Perfecto. Tenemos un plan. Esto se siente como un plan terrible. Es mi especialidad. Corrió hacia el otro lado de la cámara, abriendo a patadas un semienterrado escotilla de mantenimiento. El túnel más allá era estrecho, oscuro y lleno de zumbidos siniestros. La torre volvió a temblar, otro golpe de la bestia. Ella lo siguió adentro, con los dientes apretados, el dolor le ardía en la pierna mientras se agachaba, bajé y entré en el pasaje. Detrás de ellos, la entrada principal de la torre finalmente cedió. El rugido de la criatura llenó el espacio como un torrente de rabia. El túnel se retorció hacia abajo en niveles más antiguos, prefabricados durante el primer fase de colonización de Talos K, mucho antes de las guerras. Las paredes estaban grabadas con una señal de advertencia descolorida, algunas en idiomas que ninguno de ellos reconocía. No pensé que las cosas pudieran empeorar, murmuró ella. Bienvenido a la vida conmigo, él dijo. Llegaron a un cruce donde se dividía el túnel. Él hizo una pausa, la miró y le entregó una bengala. Separados, ella dudó. De lo contrario, será demasiado lento, dijo. Cubrimos más tierra.
Haces un bucle hacia el norte hasta el conjunto de antenas exteriores. Me dirigiré al núcleo de refrigerante. Si esta cosa nos persiguió olor o calor, tal vez pueda engañarlo. Ella asintió. Y si no cae en la trampa, entonces me veré increíble en la leyenda. Ella quería discutir, pero algo sobre el fuego en sus ojos la detuvo. Esto no fue un plan de desesperación. Era un plan que había usado antes. Ann sobrevivió, ella tomó la bengala, luego hizo una pausa. ¿Cómo te llamas? Él parpadeó. Puede que necesite algo para maldecir si esto sale mal, dijo. Él dio una sonrisa torcida. Dile tú cuando sobrevivamos. Luego se dio la vuelta y desapareció por el túnel derecho. Varela tomó la izquierda. El aire se enfrió. Farrell Systems cobró vida a su paso, algunos todavía intentaban actuar mantenimiento, otros simplemente reproduciendo fragmentos de diagnósticos largos de Deadad. Una terminal iluminada con un chal. Con esa frase. Enmarcarlo. Póngalo en una taza. Ella cojeó más cerca, curiosa de despecho de sí misma. La interfaz mostraba registros de movimiento, firmas de calor, gráficos de consumo de energía y una señal, débil pero activo, latiendo desde la cordillera al norte de su ubicación. Él lo tocó, allí, esa es una torre de relevo, abandonada, tal vez, pero si podemos alcanzarla, puedo llegar un mensaje más fuerte. Varela se cruzó de brazos. ¿Y qué tipo de mensaje planea enviar? Una llamada para recogerlo, tengo amigos. ¿Tienes amigos? Impactante, lo sé, pero algunas personas disfrutan caos a propósito. Estudió la ubicación de la señal. Estaba lejos, 3 o 4 clics al menos, a través del terreno expuesto. Su pierna ya se estaba revelando ante la idea. Él debe haberse fijado en ella, vacilación. Tenemos tiempo. Descansa. Yo jugueteo. ¿Y con qué jugarás, exactamente? Señaló los restos destripados del chasis de un dron apoyado contra la pared. Que el que vas para construir algo a partir de esa dama. Una vez construí una máquina de café con una bobina de plasma y una oración. Confía en mí. Cierto a su palabra, se puso a trabajar. Varela observaba desde un banco oxidado mientras recogía piezas, fundía cableado, murmuraba maldiciones, y de alguna manera logró crear un trineo flotante vagamente funcional con un elevador de repulsores tan viejo que jadeaba cada hora en que se activó. No estaba segura de estar impresionada o preocupada. Por la noche, lo declaró terminado. El trineo zumbó débilmente mientras le daba una patada a la vida. Flotaba temblorosamente como si no estuviera convencido de su propia existencia. Suba a bordo, teniente, dijo con orgullo. Ella entrecerró los ojos. Seguro que esto no explotará en el momento en que me siente abajo, 80% seguro. ¿Qué pasa con los otros 20? Valor de comedia. A pesar de ella misma, ella se subió. El trineo se tambaleó, luego se estabilizó bajo su peso. Se apartó de la pared y se subió al trineo, a su lado. Volvió a sumergirse bajo su peso, gruñó como un animal cansado, luego se elevó unos centímetros y flotó adelante. Esto se va a desmoronar, dijo. Solo si lo nombramos algo optimista, respondió. Llamémoslo el éxito garantizado, eso debería asegurar la perdición. Cabalgaron en silencio durante un rato, el viento levantándose a su alrededor en lentos remolinos de ceniza y arena. La estación desapareció detrás de ellos como un fantasma desvaneciéndose en sus propios recuerdos. Varela miró de reojo. ¿Por qué lo haces? ¿Hacer qué? Salvar a la gente. Arriesgue su cuello por extraños, especialmente cuando ni siquiera eres parte de una facción. Se quedó callado por un momento. El trineo zumbaba debajo de ellos, la vieja tecnología zumbaba como una canción antigua. Porque nadie más lo hace, dijo finalmente. Y alguien debería, simple. No hay heroísmo en su voz. Sin grandeza. Solo un hecho hablado por un hombre quien ya lo había decidido hace mucho tiempo. Varela no respondió. Ella simplemente se inclinó, retrocede ligeramente y deja que el silencio se estire. Y por primera vez en años, no se sintió completamente sola, no en este mundo roto. No con él. Por delante, las montañas asomaban. El cielo agrietada por un rayo distante. Y detrás de ellos, algo había comenzado a seguir. El trineo llegó a la mitad del camino hacia el montañas antes de que renunciara por completo a la existencia. Con un último buceo heroico, chisporroteó, tosió una bocanada de naranjaumo, y se desplomó con toda la gracia de una criatura marina herida sobre el suelo cubierto de cenizas.
Varela lanzó hacia adelante ligeramente, pero su compañero humano la agarró del brazo justo a tiempo. Ella miró fijamente el naufragio humeante. ¿Ese es tu gran invención? Acarició los restos cariñosamente. Oye, duró más que la mayoría de mis relaciones. Yo llamo eso es una victoria. Ahora estaban a 2 clics de la torre de relevo, y la tierra entre ellos y su objetivo era una extensión quebradiza y fracturada de lava endurecida, salpicada de costillas rotas de maquinaria antigua. Enormes restos esqueléticos de robots mineros sobresalían de la roca, algunos todavía temblando reflexivamente como si estuviera obsesionado por la programación antigua. Sobre el cielo agitado con nubes de tormenta de silicato y destellos eléctricos trazadolentos arcos perezosos cruzan el horizonte como garabatos celestiales. Caminar no era ideal. La pierna de Varela achta en protesta. Sus costillas todavía palpitaban con cada respiración, y las botas que usaba con la edición militar estándar de esa no estaban hechas para mayor comodidad. Ella siguió moviéndose de todos modos. Así lo hizo él. Ahora no hablaba mucho. De vez en cuando murmuraba algo en voz baja. Quejas, cálculos, el golpe ocasional a su trineo flotante fallecido. Pero sus ojos siempre estaban escaneando, siempre rastreando el paisaje. Detrás de ellos. Algo nos está siguiendo, dijo finalmente, confirmando lo que sus oídos le habían susurrado desde la mañana. Yo lo sé, respondió ella. Él la miró, arqueando una ceja. Y no ibas a mencionar eso porque habrías intenta coquetear con eso, sonrió. Depende de cuántas extremidades tenga. Ella broma no se pegó. La tensión debajo era demasiado espesa. Al mediodía, el calor que irradiaba la piedra negra estaba insoportable. La piel de Varela debajo de su armadura se sintió hervida. Sus orejas se crisparon, seco y sobrecalentado. El ritmo del humano disminuyó, y ella notó el sutil enganche en su paso. Una cojera que no había tenido ayer. Ella se detuvo. Siéntate, ordenó ella. Estoy bien. Estás cojeando. Yo cojeando con estilo. Estás sangrando de nuevo. Él miró hacia abajo. El lado de su la camisa estaba oscura con sangre fresca. Él entrecerró los ojos. Bueno, eso es grosero. Ella se arrodilló a su lado y sacó un botiquín de su mochila. Su rostro se arruinó con simulacro de horror. Teniente, ¿estás tratando de seducirme con primeros auxilios en el campo de batalla? Cállate. El sangrado no era tan malo como parecía, pero era profundo. Vieja herida reabierta por el movimiento. Ella roció la garra sintética espuma, lo selló con un parche de nanop y le dio una mirada que lo desafió a hacer otra broma. Sabiamente permaneció callado. Sigue haciendo esto, murmuró mientras empacaba al niño. ¿Qué? Carga en peligro, siendo destrozado, sonriendo como si lo estuvieras haciendo por diversión. Él se encogió de hombros. Tal vez lo soy. Ella miró él, realmente miró, y vio la fatiga enterrada detrás de su sonrisa. No solo físico. Fue el agotamiento de alguien que había estado salvando a demasiada gente durante demasiado tiempo. No eres una máquina, dijo. Él resopló. No lo hagas, dígaselo a las unidades expendedoras. Todavía piensan que soy uno de ellos. Volvieron a caminar, el silencio entre ellos ahora es más cálido. Compartido, no pesado. Cuando la torre de relevo finalmente apareció a la vista, parecía como el fósil de un dios muerto hace mucho tiempo. Su antena en forma de espina perforó el cielo, ennegrecido por las tormentas con enredaderas de cableado corroído colgando como correas, la puerta en su base estaba medio enterrada en escombros. A medida que se acercaban, el escáner de señales en la muñeca del humano comenzó a pulso más rápido. Estamos cerca, dijo. Si esto todavía tiene un núcleo vivo, puedo enviar un pulso comprimido. Podría ser recogido en 1 o 2 días. 1 día o 2, ella repitió. Dijiste que tenías. Un milagro. ¿Crees que esa cosa todavía funciona? Ella preguntó a medias esperando que él dijera no, para que pudieran descansar. Define obras, dijo. Si lo golpeo con mi codo, podría explotar. Eso cuenta como salida, ¿verdad? Ella entrecerró los ojos. ¿Son todos los humanos son tan raros o obtuve el modelo deluxe? Él mostró una sonrisa torcida. Oh, tienes el retiro de fábrica especial. Fallas, errores y heroísmo ocasional incluidos. Un panel se encendió detrás él, seguido de una cómicamente pequeña bocanada de humo. Se volvió pan muerto. ¿Ves? Dicho tú.
A pesar del dolor que le subía por la columna vertebral, Varela se rió entre dientes y luego se arrepintió instantáneamente. Deja de hacerme reír. Eso duele en lugares que no sabía que podían doler. Esa es solo la experiencia humana, dijo, dejando su improvisado herramienta. Dolor y malas decisiones, generalmente en ese orden. Se acercó y se agachó a su lado. Veamos esa pierna de nuevo. Ella se preparó, pero él era amable, frustrantemente. Sus dedos estaban callosos, pero precisos, como si esta no fuera la primera extremidad alienígena con la que había tratado. Dislocado, murmuró, atando un tira de su propia manga alrededor de la rodilla. Fracturado aquí. Tiene suerte. Oh, afortunado, ¿verdad? Sí, podría haber sido tu cabeza, aunque. Con orejas así, tal vez simplemente rebotas. Ella entrecerró los ojos. Cuidado. Estos oídos pueden escuchar sarcasmo en 20 km. Entonces estás escuchando música en este momento. Terminó de atarse la venda y se recostó, exhalando entre dientes, la tenue luz atrapó las líneas alrededor de sus ojos. Demasiado profundo para alguien de su edad. Has visto mucho, dijo ella, en silencio. Él no la miró. Visto, esquivado, explotado, tropezado. Sí, la guerra es una gran agente de viajes. Simplemente no puedes elegir el destino. Hubo un momento de quietud entre ellos, lleno solo por el goteo rítmico de condensación y el traqueteo distante de escombros cambiantes. Entonces ella dijo por fin, ¿no me vas a decir tu nombre? Se apoyó contra una tubería, con los brazos cruzados detrás de la cabeza. ¿De verdad quieres saberlo? Ella asintió. Él tomó un respiro hondo, luego dijo con perfecta seriedad, son los pantalones del Capitán Galáctico. Ella miró fijamente. Segundo nombre, peligro, pero solo los fines de semana. Eres lo peor, murmuró ella. Y, sin embargo, sigues vivo. ¿Coincidencia? Llegó la risa de nuevo, sin invitación, pero bienvenido. Entonces un temblor bajo rodó debajo de él, traqueteando suelte los tornillos y levante una fina nube de polvo. Se puso de pie instantáneamente, escaneando las sombras. Ese no era el planeta. Eso era movimiento. Los ojos de Varela se dirigieron hacia la entrada. ¿Más drones? Él sacó un dispositivo de su cinturón, una cosa improvisada que parecía parte escáner, parte tostadora, y estudió su parpadeo, pantalla. Algo grande a 200 metros. Ella se movió, el dolor le atravesó la pierna, si es hostil, dijo, fingiremos ser muy rocas convincentes. Ella frunció el ceño. Las rocas no hablan. Exacto. Entonces, déjame hacer el hablando. Los pasos se hicieron más fuertes. Tud. Tud. Raspa. Mecánico. Chal no. No humano. Se agachó cerca de la puerta, preparando una pequeña granada de pulso que zumbaba en su palma como un nervioso insecto. Dime cuando veas algo con más piernas que modales. Pero la criatura que apareció a la vista no era monstruoso. Era un caminante de reconocimiento, rescatado y modificado. Su asiento de piloto ocupado por algo con forma de barril de chicle y armadura. Carroñero Jaxiano, susurró Varela. El humano parpadeó. Espera, es una unidad expendedora montada en su cofre. De hecho, lo fue. El caminante se quedó paralizado como si los notara al mismo tiempo. Hubo una larga pausa. El piloto agitó una extremidad rechoncha. El humano bajó su granada. Creo que estamos a salvo. Estamos a punto de que nos ofrezcan un bocadillo. Él salió, crió a ambos manos, y dijo en perfecto dialecto jaxiano, oye, ¿tienes algún choco sintetizador? El piloto respondió con un gorjeo y expulsó un pequeño paquete cuadrado. Lo atrapó en el aire, se volvió hacia Varela y sonrió. Acabo de negociar la paz con Candy. ¿Sigues pensando que soy un mito? Se recostó, exhausta y asombrada. Número, eres algo peor. ¿Qué es eso? Un desastre con Encantó. Él desenvolvió el candy, se lo entregó y le dijo con un guiño, de nada. Y por primera vez desde que comenzó la guerra, mordió en algo dulce mientras el mundo a su alrededor no intentaba matarla, aunque fuera solo por un momento. El Jaxiano Scavenger se arrastró hacia el polvo, su unidad expendedora seguía chirriando silenciosamente mientras desaparecía entre los colapsados columnas de la estación de procesamiento. Varela masticó lo último del choco sintetizador con recelo. Sabía a victoria y pulido de muebles.
Ella no había decidido cuál era más fuerte. A su lado, el humano estaba desmantelando un panel de servicio oxidado con el tipo de calma que solo provenía de estar mortalmente cansado o patológicamente curioso. Posiblemente ambos. Había manipulado un enlace de poder improvisado desde el núcleo de emergencia de la estación hasta una consola que funciona a medias. Las chispas bailaban como luciérnagas alrededor de sus hombros. Cuidado, dijo, mirando los arcos de luz, estás a una chispa de desarrollar nuevos órganos. Él no levantó la vista. Ese es el sueño. Un riñón más y finalmente puedo jugar al póker galáctico sin sudar. Ella inclinó la cabeza, sus largas orejas temblaban de incredulidad. Tienes una idea muy extraña de los sueños extraños son el único tipo que vale la pena tener. La consola chisporroteó, parpadeó y luego se estabilizó con un sonido bajo. Se enderezó, se frotó la mejilla con grasa y pareció brevemente triunfante. Ahí vamos. Conexión a la red de relé de largo alcance. Veamos si alguien en este cuadrante todavía revisa sus mensajes. Se deslizó en el silla de operador con la llamarada dramática de un hombre fingiendo que en su mayoría no estaba oxidada. Sus dedos volaron a través la interfaz, evitando los protocolos de seguridad con facilidad practicada. La pantalla pulsaba azul y líneas de alienígena. Los guiones se desplazaron hacia arriba. Glifos AOL distorsionados pero reconocibles. Vidya parpadeó. ¿Cómo lees a? Una vez salí con un lingüista. Bueno, secuestraron a uno técnicamente, pero fue consensuado en la tercera semana. Ni siquiera sé qué hacer. Puede reemplazar este texto por el que desee. Puede escribir o pegar su propio texto en este cuadro de texto, pruebe diferentes idiomas y voces. Cambie la velocidad y el tono de la voz. Puede incluso ajustar el SSML, lenguaje de marcado de síntesis de voz, para controlar cómo suenan diferentes secciones del texto. Haga clic en SSML para probarlo, disfrute de Text to Speech.